Saludamos con el doctor Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor Acosta, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Estamos junto a Gustavo Jiménez. Doctor, buenos días. Buenos días, estimados amigos. Les saludo cordialmente, lo mismo que a su audiencia. A las horas. Gracias, doctor. Bueno, tenemos que seguir hablando del tema de la consulta popular. Es el tema de la semana, después de que ayer el presidente de la República, Daniel Noboa, envió 11 preguntas a la Corte Constitucional y ya aparecieron los adendum o los anexos de esta consulta popular. Vamos a analizar, doctor, sobre las preguntas que ha enviado el presidente de la República. Esas preguntas son necesarias en este momento para que se consulte al pueblo y se gaste 60 millones de dólares, más los recursos que ya se aprobó por parte del gobierno. No sé si es para promocionar la consulta, pero no creo que vayan a promocionar obras. Bueno, en primer lugar, permítame hacer una aclaración a la ciudadanía, ¿no? Esta consulta es un plebiscito, no es un referéndum, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? En este último, en el referéndum, se consultan datos legales para que sean aplicados directa e inmediatamente. En el plebiscito, como en el presente caso, no hay reformas normativas, sino mandatos para hacer. No encontrará usted en el texto ni en los anexos artículos redactados o normas redactadas, ¿no es cierto?, para aplicación directa. Estos, de contestar algunas de estas preguntas o a todas, tendrá que ir a la ASA para que ésta se ocupe de hacer los debates necesarios, redacciones, para conformar la ley o la reforma a la ley. Eso sí especifico a la ley porque en su mayor parte, estas son reformas de carácter legal. Estaba con que la mandara proyectos de ley a la Asamblea Nacional para que ésta pueda hacer dichas reformas y eran ahora entre 40 y 50 dólares que cuesta el electoral natural. Además, creo que debe la Corte Constitucional indicarle al Ejecutivo que primeramente que enviarse a la Asamblea caso que estos proyectos de reformas legales hayan sido dados, ¿sí?, se convoque a la consulta popular. Esto lo en el artículo 195. Doctor Acosta, tenemos un inconveniente con su señal. Se entrecorta a rato. No sé si de pronto la ubicación o salga y vuelva a entrar para ver si mejoramos la señal. Tenemos una señal de mejor calidad para poder continuar con el diálogo que tenemos con el doctor Jorge Acosta, que es importante escucharlo al doctor Acosta. Primero, es una persona que ha sido presidente del Tribunal Supremo Electoral en su momento y tiene clara la película de lo que es esta consulta popular, ¿no? El presidente de la República se ha pronunciado ya sobre el tema de los casinos y ha dicho que eso va a dar empleo, que es una exageración. Me avisa, Jorge, si tienes ese video del presidente que estuvo en un medio, ¿no? Un medio radial. ¿Lo tiene? Ruédelo para escucharlo. Se prevé una recaudación de más de 300 millones de dólares, aparte de más de 100 millones de dólares entre las dos tasas. Pero, como digo, deberían ser altamente regulados, solo en hoteles y solo en zonas turísticas. ¿Por qué?
porque va a incrementar también el número de personas que se quedarían en esos hoteles, generarían también mayor empleo y generarían mayor circulante en zonas que hoy en día prácticamente tienen un desempleo pues arriba del 50%, como es la provincia de Santa Elena, como es el norte de Manabí, como son partes de Esmeraldas, como son partes del sur del Oro. La idea es esa, la idea es darle la oportunidad a zonas olvidadas a tener empleo. Qué discurso, ¿no? Qué mensaje, qué justificación profunda que nos da el presidente Daniel Noboa. En un debate sobre estos temas. Pobre presidente. Saludemos nuevamente, damos la bienvenida nuevamente al doctor Jorge Acosta. No sé si ya me escuchan. Ahí lo escuchamos mejor, doctor. Ya, ok. Bueno, les decía que esta consulta es un plebiscito, no un referéndum, ¿no es cierto? En el referéndum usted pregunta textos normativos legales de aplicación inmediata si son aprobados por la ciudadanía. En el plebiscito usted no hace reformas normativas, sino formula una posibilidad de mandatos para que sean ejecutados. En estos textos que ha mandado el presidente de la República, observamos que la mayoría de ellos implican reformas de carácter legal, porque son leyes que ya existen y que están normando precisamente las actividades de las que se preocupa el texto presidencial, ¿no es cierto? Pero para que ello ocurra, primero debió enviar a la Asamblea Nacional todos los proyectos de reforma. Y si estos fueran hechos, ahí sí se abre la posibilidad de la consulta popular. Así lo establece el artículo 195 del Código Democrático. Es decir, él se está corriendo un riesgo de que la Corte Constitucional lee la mayor parte de sus preguntas por esta razón de índole constitucional y de índole legal. Eso es lo importante que hacer. Y ahí, si es que logra hacer las reformas en la Asamblea donde tiene mayoría, porque hay que subrayar que tiene mayoría en la Asamblea por los acuerdos a los que llegó desde el comienzo de su gobierno, indudable, es innegable, no resiste ningún análisis en contrario, que hubiera logrado que sea aprobado y no arriesgarse a que la Corte Constitucional le niegue, le haga la negativa, o en su defecto, lo que sería peor todavía, que el pueblo ecuatoriano se pronuncie en contra de su iniciativa. Así que yo no le veo apropiada desde ningún punto de vista esta forma de plantear las preguntas que el presidente de la República. Creo que está siendo mal asesorado el señor Noboa. Por supuesto. Gracias, doctor. En todo caso, ¿usted considera que la Corte Constitucional deba replantearle al presidente la formulación de las preguntas, o usted cree que exista de pronto alguna posibilidad de que dé paso a alguna de ellas? Bueno, podría darle paso, yo no sé, a lo mejor en el tema de los signos pudiera haber una discusión, no una aprobación, ¿no es cierto? Una discusión, ¿por qué? Porque ya fue aprobada una consulta popular, me parece que fue en el año 2011. Entonces, el pueblo ya se pronunció al respecto. Independientemente de que la materia de esa pregunta tiene mucha tela de que cortar, tiene muchos bemoles extremadamente peligrosos para el país en donde precisamente se maneja el dólar, ¿no? Alguien decía, eso es como una pista, en un aeropuerto, una pista muy despejada, muy ágil,
para que por ahí ingresen todo tipo de individuos y sujetos del crimen organizado, de asuntos delictivos, para lavar los dineros. Entonces, eso está conteniendo inclusive el mismo propósito de la pregunta 4, en donde se dice también que estas actividades ilícitas deben ser bloqueadas, ¿no es cierto? Eso se entiende un poco más los nexos, que para mayor preocupación de los ecuatorianos, mayor preocupación mía también, les cuento que son 100 páginas. Yo no sé cuántos ecuatorianos irán a leer 112 páginas para poder votar con conocimiento. Así que yo creo que la mayoría de las preguntas de asuntos de reforma legal, yo creo que la Corte debería rechazarla y obligar a que inicie el procedimiento previsto por el artículo 195 del Código de la Democracia. Doctor Jorge Acosta, a ver, hablemos de los tiempos, porque si bien es cierto, esto va a tomar un tiempo a que la Corte lo analice, a que lo devuelva o lo apruebe, y de ahí pues desde el sector electoral se defina la fecha exactamente. Decía nuestro invitado anterior, se va a demorar aproximadamente 6 meses, ¿ya? 6 meses que seguramente no va a lograr promocionar correctamente ninguna pregunta, y el país va a tener nuevamente un proceso electoral en quizás 7 meses más. ¿Será conveniente para el país todo este proceso? A ver, la Corte, la 20 días para pronunciarse, ¿cierto? Desde el momento que recibe la consulta, el texto de las preguntas, el motivo de la consulta, tiene 20 días. Y yo creo que fácilmente seguirán unos 5 o 6 meses, sí, efectivamente. Después de esos 20 días que se ocupe la Corte Constitucional en evacuar la constitucionalidad de este procedimiento. ¿No es cierto? Sí, efectivamente, en 6 meses tendremos un arranque de elecciones, pues no. Y yo creo que estas elecciones van a producir un hastío electoral en la población. Yo no le veo por ningún lado, ni por el lado temporal, ni por el lado económico, ni por el lado práctico, ni por el lado legal, ni por el lado constitucional conveniente esta pretensión de elecciones intermedias, a no ser que él quiera distraer la atención de los ecuatorianos en una discusión estéril como es esta, para tapar las imposibilidades o las incapacidades del gobierno que recién comenzó y que desgraciadamente nos está echando al traste con todas nuestras esperanzas. ¿Será acaso que está mal asesorado en este sentido? Porque esto no le favorece en lo más mínimo en este año electoral promover una consulta popular que lo más probable es que gane el no. Es que además de eso deja muchos cabos sueltos, ¿no es cierto? Las preguntas. Lo hacen de un modo, no sé quién está tratando, no lo sé, pero por ejemplo dice que los funcionarios de justicia, de los juzgados, auditados, revisados y fijados sus bienes. Primero hay que hacer la pregunta, ¿por solamente los miembros de la función judicial? Y conste que yo estoy que se les revise constantemente a ellos, ¿cierto? ¿Por qué solo a ellos? También deberían ser revisados los de las Fuerzas Armadas, los de Popular, los tales. Todos tienen que ser revisados. Para lo que están haciendo con el erario nacional y
están haciendo sus obligaciones legales respecto al desempeño de sus funciones. Entonces, ¿eso cree usted que va a tener éxito? Yo creería, porque además es discriminatoria. Además de eso, pues ya existe una norma constitucional y legal en donde dice que todo funcionario público debe presentar a la entrada a su trabajo y a la salida de él una declaración de bienes. ¿Quiénes son los encargados de revisar eso? La Contraloría General del Estado. ¿Quién es el encargado de procesar en el caso de que haya la presunción de alguna ilegalidad? La Vía General del Estado. Existen las leyes. Es decir, albarda sobre albarda y a semejante costo, yo creo que huelgan más. Doctor, la pregunta 3, a su criterio, en la cual, permítame leerla, ¿está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados en el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? ¿No considera usted muy dictatorial esto al nivel de poner en peligro la tranquilidad de la población? Porque cualquier uniformado ahora puede utilizar su arma, puede equivocarse, confundirse, matar a alguien y el proceso se demorará hasta investigar si en verdad tuvo la culpa o no. Bueno, ya se equivocaron 11 militares que fueron apresados, dispararon, me parece que en Esmeraldas, y victimaron a una persona que tenía ninguna responsabilidad en hechos delictivos, no tenía ni siquiera antecedentes, era un ciudadano común y corriente en uso y goce de sus derechos y constitucionales, y además de eso un hombre que no era peligroso. Se equivocaron, ¿no es cierto? Dejo constancia de que yo creo que hay que rodearle a la fuerza pública, entendiéndose como tal las Fuerzas Armadas y Policía, de todas las garantías necesarias para que tenga la posibilidad de hacer el uso progresivo de la fuerza, inclusive de la fuerza letal, ¿no es cierto? Porque es necesario luchar con firmeza en contra de la delincuencia organizada y de aquel sicariato que nos está ensangretando totalmente el país. Pero en el caso de esta pregunta, en la forma que está redactada, puede interpretarse una casta blanca, un permiso absoluto, una casta abierta para que se haga el uso letal de la fuerza bajo cualquier circunstancia, contra de quien se presume que sea delincuente. Y claro, mientras no exista sentencia ejecutoriada, se permitiría que el miembro de la fuerza pública no esté ingresado en un centro de rehabilitación, sino esté en su casa, ¿no es cierto? Esté en su casa y esté cumpliendo sus funciones. Los expertos lo dicen, y coincido también con ellos, que la fuerza pública es muy sujeta a extralimitarse en el ejercicio de sus funciones. Hay que tener mucho cuidado porque está caminando en esta materia sobre el filo de la navaja, ¿no es cierto? El uso progresivo de la fuerza que está debidamente nombrado y que debe ser con firmeza, el uso de la fuerza indiscriminadamente. Y el ejemplo lo tenemos con respecto a la sociedad, con lo que acabamos de comentar, lo que ocurrió hace pocos días en Esmeraldas. De la audiencia hace unos minutos me decía que por qué de pronto el presidente de la República no pone regular las tasas de interés de los bancos, por decirle, establecer en un 6% máximo una tasa de interés, que eso sería algo en beneficio del pueblo, no cosas que para mí
son pura pirotecnia nada más, una especie de promoción de la imagen del gobierno. Es que lo que pasa es que los gobernantes, especialmente estos dos últimos, el actual y el anterior, son defensores de su clase, ¿no es cierto? De su grupo al cual se deben. Ambos son banqueros, ¿no? Tremendo banquero el señor Lasso, y también tiene actividad bancaria el grupo económico Noboa, y obviamente les va a dejar libre de juego, como siempre se lo ha dejado, para establecer con controles absolutamente débiles, porque son débiles los controles con respecto a tasas, a costos, etcétera, etcétera, a sus bancos. Lo que les interesa es que sus bancos, sus empresas financieras tengan la mayor cantidad de rendimiento. No les interesa que haya un control y un límite que beneficie a la población y a la producción y a la producción del país que están gobernando, ¿no? Si ellos dicen que están con el pueblo y el mismo presidente Noboa ha dicho que él es de izquierda o de centro izquierda, pues deberían de hacer esto, ¿no? Beneficiar al pueblo. Créame lo que si él pone una pregunta como esa, la gente va a votar por el sí. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que son autodenominados de izquierda, autodenominados progresistas, pero patean con la derecha, ¿no es cierto? Jamás van a perjudicar a sus grupos económicos, a su clase social, a su clase económica y a sus intereses personales y societarios que les pertenecen y en donde se desenvuelven. Eso no va a ocurrir nunca. No va a ocurrir nunca. Fíjese, esto de los casinos mismo es evidentemente para beneficiar a grupos económicos grandes que pueden invertir en ese tipo de actividades, ¿no es cierto? El presidente dice, lo que pasa es que no va a ser en todo el país, va a ser únicamente en el rubro turístico, en el rubro hotelero. Perdóname, pues todo el país es turístico. En todo el país hay hoteles. Es decir, de facto estarían autorizando casinos en toda la República del Ecuador. Y lo peor de todo es que lo hacen con mentiras, pues no. Dicen que se ha perdido, leyendo los anexos se ve esta cosa. Aquí tengo las notas. Y seguramente, doctor, los que lavan dinero van a construir hoteles y pondrán casinos, pues. Pero lógico, sí tienen plata para ello. Por eso claro. Decían antes que es como hacer una autopista. Dicen todas estas gentes con dineros negros provenientes del narcotráfico, de la corrupción, etcétera, etcétera, para instalarse aquí en el país, en un país donde la circulación del dólar, pues no es cierto, es abierta, una permisividad para que entren y salgan maletas llenas de dólares. Permítame darle un ejemplo. Dice de cómo nos engañan al plantear las preguntas. Que se han perdido 250,000 empleos. Perdóneme, no es cierto eso. Aquí en el país habían 160 casinos. 160 casinos. 250,000 empleos significaría que en cada uno de esos casinos hubieron 1,562 empleados. Es el disparate más grande en la vida. No existe tal. Ahora, le cuento que en los casinos a nivel mundial se mueve, según Philip AMLC, se mueven 279.3 billones de dólares se mueven en los casinos. Solamente en Estados Unidos, que es un país que tiene un control férreo sobre las actividades económicas y singularmente sobre los casinos, hubieron este último año 129 millones de dólares en multas por romper leyes de casinos en ese país, ¿no es cierto? Y además de que me parece poco edificante pues escudarse en que los casinos van a crear puestos de trabajo, cuando todos sabemos que no es verdad, pues porque los casineros van a atraer ¿a quién?
a su gente, pues para que trabajen ahí. Y lo que va a quedar libre para los ecuatorianos son los puestos de limpieza. ¿Cierto? Los meseros, los que sirven los tragos y la limpieza. El resto de gente va a manejar la gente de confianza de ellos, porque ellos no van a poner su plata en manos de ecuatorianas, sino en manos propias de los dueños de los casinos y de los dueños de los dineros. Doctor, ¿usted cree que todas estas preguntas que se han elaborado y que se han enviado a la Corte Constitucional vienen directamente del presidente Daniel Noboa o de personas cercanas al gobierno que tienen intereses? Yo creo que está asesorado por esas personas que tienen tales intereses, absolutamente. Porque claro, hay maledicencia por ahí que dicen, no, lo que pasa es que la tía también construye 1, 2 hoteles, dice. ¿Pero cuántos va a construir? Tal vez 1, 2 que tenga casino, pues eso no hace mucha mella, ¿no? El asunto es cuántos casinos con esta pregunta se va a viabilizar para que le metan aquí al Ecuador toda esta gran lavandería, como dijo el anterior entrevistado, esta gran lavandería industrial. ¿Y cuánta plata se va a lavarse aquí en el Ecuador? Y habrá que preguntarse también, ¿qué repercusiones tendrá el Ecuador por convertirse en un paraíso de lavado de activos? Porque no el Gafisud y la comunidad internacional van a ver con muy buenos ojos de que en este país se esté lavando toda la cantidad de dinero que no se ha lavado en toda Latinoamérica. Porque eso es lo que va a ocurrir. Doctor, y en el tema de las Fuerzas Armadas, yo lo comentaba hace un rato, quieren darle otro rol a las Fuerzas Armadas. Quieren combatir el narcotráfico, quieren combatir el lavado de dinero, pero el rol de las Fuerzas Armadas es cuidar las fronteras. Van a distraer a las Fuerzas Armadas de cuidar las fronteras. ¿No será mejor que exijan que las Fuerzas Armadas cumpla con su rol, que cerque las fronteras, que evite el paso de la droga que viene de Colombia y una parte que creo que también viene de Perú, en vez de pensar en darle otras funciones a las Fuerzas Armadas? No, precisamente esa es la tarea que deben cumplir las Fuerzas Armadas, con consulta o sin consulta. Porque basta una orden castrense, pues, para que se produzcan estos controles, sean temporales o sean permanentes, ¿no es cierto? Dependiendo de los recursos económicos que se asignen para tales efectos, ¿no? Decía que es necesaria una consulta porque para que puedan ingresar o ayudar en el control de las cárceles. ¿Qué pasó? Entraron sin necesidad de consulta, a pesar de que el pueblo les dijo no. Pero el ejército, con las leyes existentes, cogieron y entraron. Entonces aquí lo que tiene que hacerse es sacar a todos los, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa hay 3,000 soldados, 3,000 en escritorios así en fila y oficial de graduación también. Esa gente tiene que estar en la frontera, dentro del país, cumpliendo ciertas actividades castrenses. ¿Cuáles son los suficientes? No pasan de 5,000, de 6,000. El resto, me parece que son 60,000. ¿El resto dónde está? Tiene que estar en la frontera. Y una parte de ellos ayudando a la policía al control al control de armas y represión de actividades delictivas, belicosas. ¿No es cierto? Ya. En eso es lo que deben estar las Fuerzas Armadas. No, dice, la pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que dentro y fuera del territorio nacional? ¿Cómo van a hacer eso? Si no tienen ni la preparación, ni los medios, ni la capacidad para operar
no solo dentro, sino también fuera del territorio nacional, porque es lo que dice la pregunta. Se le está dando funciones de la policía allí. Estrictamente policiales. Imagínese usted un soldado dentro de un centro comercial usando su arma para tostarle a un ladrón. Un fusil. Va matando a medio mundo. Sí, pues. Tendrán que cambiarle el arma. Una bala de esas le traspasa a la persona a quien usted dispara y le puede pegar a otra persona. No se olvide que cuando asesinaron al señor alcalde de Manta, una de las balas disparadas a él fue la que le atravesó a él y le pegó a la señorita que falleció en ese mismo momento. Una bala 9 milímetros. No se diga un arma larga de las que portan los militares. Previamente tendrían que recibir un entrenamiento para lucha urbana. Es descabellado lo que quieren hacer. Sí. Absolutamente descabellado y peligroso. Y aparte, doctor, cuando hablamos de las fronteras, también la Marina o la Fuerza Naval, también darle el rol de que controlen, pues, las aguas territoriales, por donde viene la droga o por donde sale la droga. Eso es lo que tienen que hacer. Y no solamente cerca de las bases, cerca de la civilización, digamos, en la desembocadura de los ríos, etcétera. No solamente ahí, sino también en alta mar. Para que controle las barcas, las lanchas rápidas que van hacia los buques, a proveer hacia los buques en alta mar. O viceversa, que recogen en los buques y traen para acá, para el continente. Todo eso es función de las Fuerzas Armadas, sin la naval. Tiene que estar haciendo eso. Por ejemplo, la naval sí puede hacer cierto tipo de actividades como esas, porque en alta mar no hay el riesgo de disparar a civiles que son tonados en los urbanos. Claro. Entonces, doctor, la naval tiene la voz cantante, debería tener la voz cantante en este control del espacio marítimo. Son las expresiones del doctor Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor, aquí hay una pregunta que no la quiero calificar. Voy a leerla mejor primero para conocer su criterio. Pregunta 10. ¿Está usted de acuerdo en que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado conforme al anexo de la pregunta 10? ¿Usted cree que aquí hay hostilidad, antipatía, racismo? Porque no se habla de extranjeros con delitos, sino que se habla en general. Bueno, en realidad el tema es que se ha dejado entrar indiscriminadamente extranjeros acá al Ecuador, no digamos nacionalidades, de diversas nacionalidades se ha dejado entrar acá al Ecuador. Pero conforme dice la ley y la Constitución, ¿no? El Ecuador es un país de libre paso y de libre residencia hasta el máximo permitido por la ley, ¿no? Entonces, la ley nos puede parecer dura o no nos puede gustar, pero es ley y hay que cumplirla. Desde ese punto de vista, mientras ellos no excedan los 3 meses, no se puede hacer nada en contra de esto. Pero también hay leyes y hay procedimientos que están escritos en los cuerpos legales y en los cuerpos normativos. Por ejemplo, le dicen a usted que si un extranjero se porta mal, por las causales que describe la misma ley, hay que expulsarlo del país. Si comete un delito, hay que meterlo a la cárcel, hay que juzgarlo con el debido proceso, hacerle que cumpla la sentencia y apenas la haya cumplido, si no tiene más deudas pendientes, hay que expulsarlo del país. Eso no se cumple. Todas esas Porque cosas la pregunta no especifica eso, o sea, queda sobreentendido.
Claro, lo que pasa es que estamos diciendo que sí hay normas para reprimir y controlar y expulsar a los malcriados, a los delincuentes, a los que cometen delitos, etcétera, etcétera. Pero así redactada en términos genéricos es discriminatoria. Por supuesto. Porque a cualquier cristiano de cualquier nacionalidad que sea, que venga del extranjero, pueden aplicarlo por simple antipatía. Porque inclusive el anexo no describe apropiadamente a quiénes es que se debe aplicar este criterio. O sea, viene un extranjero, tuitea algo en contra del gobierno y al siguiente día lo votan. Bueno, le cuento que la ley sí prevé que le voten si es que se mete en política y a criticar a los gobiernos. Claro. Pero si ya existe la ley, entonces ¿para qué esta pregunta? No, más bien yo me hago la pregunta, ¿para qué esta consulta? No solamente esta pregunta, sino toda la consulta. Yo no le veo razón de ser. Es correcto. No le veo razón de ser. Cosas como estas es la que le autodesprestigian a la propuesta del Ejecutivo. Porque son cosas que ya están en la ley, porque son cosas discriminatorias y anticonstitucionales, y porque con respecto a la única pregunta podría dar lugar a una discusión a la OCE, ya resolvió, pues en el 2011 es en una consulta así misma popular, no casinos, dijeron. No casinos, y no juegos en donde el animal pueda perder la vida. Eso dijo el pueblo ecuatoriano. Entonces, ¿qué Yo se la he está calificado preguntando? como Nuevamente. pirotecnia. Esta consulta la he calificado como una pirotecnia. Pero es que eso es lo que decíamos al comienzo. Esto es un distractor de los problemas que hay en el país que no podrán resolver, desgraciadamente, según se ven las actuaciones del gobierno, que no podrán resolver, que tira un manto de oscuridad sobre las incapacidades e inexistencias de planes, proyectos y programas para asegurar esto. ¿Sí? El famoso plan Fénix no ha existido, no se lo ve por ningún lado. Para mí no es más que un plan gallinazo, no Fénix. Un plan gallinazo. Así es. ¿Sí? Vilma Traca calificó el plan Gato Félix. Creo que también va por ahí, ¿no? Plan gallinazo también. El Gato Félix por lo menos es gracioso, entretiene. Yo admiro a Vilma Traca, ¿no? Por su... En el caso del plan Fénix, yo creo que compararle con el Gato Félix es muy generoso, ¿no? Yo diría que es el plan gallinazo, porque es pura, como le dicen estos que comen los gallinazos, pura mortecina. Doctor, me quiero saltar a otro tema rapidito. El caso Metástasis. ¿Qué criterio tiene usted cómo se lo está manejando? Yo creo que es una manera de solidificar la posición de la fiscal, ¿no es cierto? Una manera de blindarse, de querer blindarse del juicio político. ¿Por qué lo digo esto? Está muy bien que se investigue, que se castigue a las personas que transgreden la ley mediante acciones que merecen reproche penal, pero debe ser equitativo, ¿no es cierto? Personas que hicieron actos similares a aquellos por los que se ha detenido a las personas y se les ha dictado prisión preventiva, otros que se les ha iniciado el procedimiento sin acción del derecho ambulatorio, están afuera sin que sean mencionadas, sin que sean tomadas en cuenta, están tranquilas, gozando de paz y sosiego, ¿no es cierto? No. Entonces, veo una desigualdad en la aplicación, desigualdad que es sospechar de que este procedimiento denominado Metis
guarda también otras finalidades aparte de las justas, de la justicia, valga la cacofonía, ¿no es cierto? Yo creo que también ahí hay algún interés, alguna mancha política sobre ese procedimiento. No veo muy claro. Por ejemplo, si usted agarra las comparaciones de los teléfonos, por ejemplo, al no se le encuentran teléfonos. Ya todos los que se ha mencionado hasta el momento se nos ha hecho es antirar de decir eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con otros teléfonos? ¿Qué pasa con el teléfono de Cherres? ¿Qué pasa con el teléfono ¿por qué no le piden el teléfono a Carrera? ¿Qué pasa con el teléfono, qué sé yo, de algunos prohombres? Por ejemplo, está en que se le votó al Tomebamba. ¿Cómo así? Sí. Eso es bloquear la investigación. Eso también está penado por la ley. Que se ha entregado una copia espejo al FBI. ¿Cómo sacaron? ¿Quién le sacó? ¿Cuándo le sacó? ¿Le votaron acaso o no le votaron? No puede hacer la vuelta. ¿Por qué Fiscalía no se ha preocupado por el teléfono? Ahí también deben haber nombres y actividades y hechos buenos y hechos malos, ¿no es cierto? ¿Por qué no se hace eso? Entonces todo eso nos pone un manto de un manto quieto de 4 años. Claro, debería de entregarse todos los teléfonos que deben ser investigados. Porque aquí no solamente se puede aplicar la ley para unos y para otros no, pues. ¿Qué pasa con el difunto señor alcalde de... ¿Qué pasa? ¿Examinado? ¿Les han hecho pericia? Otra cosa que a mí me llama bastante atención, por ejemplo, claro, a la gente le gusta el morbo y dice, qué maravilla, cómo publican los chats, etc. Pero, ¿será que esas publicaciones que hace la FIA en el chat, con el contenido o con parte del contenido de los teléfonos de este señor Norero, es una demostración de objetividad fiscal de la fiscalía? En la investigación, como dice la ley dice que el fiscal o la fiscal no deberá buscar únicamente las circunstancias de cargo, sino también las del descargo del investigado. Esto para guardar el principio de objetividad de la actuación y actuación de la fiscalía, el fiscal. ¿Será objetividad eso? Yo dudo mucho que sea objetivo. Doctor, ¿y usted no cree que algunos chats que no le conviene a Fiscalía no los han publicado? Mire, yo ignoro, me confieso ignorante en el tema de la tecnología, pero estaba leyendo un texto de un señor que aparentemente es un experto en estos asuntos de chat, teléfonos, etcétera, etcétera. Y señalaba la forma, con respecto por este texto, él informa en cómo cualquier ciudadano, cualquier usuario de un teléfono inteligente puede ingresar a un programa X y hacer una simulación de cualquier operadora telefónica, de cualquier texto que se quiera ingresar, que se quiera insertar y hacerle aparecer como que es copiado de un teléfono determinado. Entonces yo creo que en este espacio, en este tiempo de posibilidades tecnológicas enormes, yo creo que el manejo de este tipo de información no debe ser confiable, especialmente si es que la cadena
custodia no ha sido la adecuada. Cadena de custodia que comienza en el momento de que se produce el hecho, acude el investigador, el fiscal, el policía, toma, en este caso el teléfono, lo pone números, etcétera, la infunda, le hace cargo a alguien de ese objeto. La fiscalía ordena que se le a las bodegas de la policía de investigaciones, de la policía judicial, para que se le ingrese en bodegas. Y nadie puede topar eso mientras no intervenga en una audiencia a la que acuden únicamente el fiscal y las partes interesadas y que son parte dentro del proceso, para que vean qué es lo que contiene ese elemento. Esa es la cadena de custodia. Uh-huh. No se puede utilizar las cosas así a la Bartola. No. Doctor, hay Nos otro preocupa, personaje. claro. Hay otro personaje que también ha sido nombrado en los chats de Norero, el asesor de Villavicencio, o el abogado de Villavicencio. Él casi que no lo tocan. No sé si también le habrán pedido el teléfono, casi que ni lo nombran. De lo que sé es que el hombre anda solamente asustado, ¿no? Y no le ha pasado nada más, de lo que sé. Le ha pedido $200,000, ¿no? $200,000 ha pedido para no taparles ni a este señor ni a sus actividades. Dice que ha pedido $200,000. ¿Qué podemos entender con eso? También es aceptable. Los abogados no debemos convertirnos en cómplices o coautores de las acciones, de los delitos de nuestros representados. De asesor uno no debe pasar a ser cómplice. Ya está formando parte de una pandilla, de un grupo de crimen organizado para cometer este tipo de tropelías que son repudiables desde cualquier punto de vista. Se han convertido en delincuentes con título, ¿no? Se pone en duda con estos mensajes, tal vez la capacidad de investigar que tenía Fernando Villavicencio a los supuestos corruptos. La duda ya existía desde mucho antes del desafortunado suceso en contra del señor mencionado, ¿no? Ya existían las presunciones e inclusive algunos ciudadanos de religión político, de registro administrativo, ya con algunas entrevistas haciéndole serias adjetivaciones y serias precisiones en contra del ciudadano que usted ha mencionado. Por ejemplo, Santiago Cuesta fue muy duro al mencionar las actividades aquellas delante de un comunicador social, me parece que fue Vera, ¿no es cierto? Me parece que fue con él y en algún momento también creo que habló con Boscán, de eso último seguro. Pero con Vera sí, él lo dijo y lo dijo clara y ampliamente indicando documentos, ¿no es cierto? Él hablaba inclusive de una organización que en donde lavaba sus dineros. ¿Con quiénes? Con familiares, Cuesta, ¿no? Eso dijo Santiago Cuesta públicamente, ¿no? En un medio de comunicación y ante un ciudadano que se dedica pues a este tipo de vistas y comentarios, ¿no? Claro. Y que yo no creo que para eso el teléfono de Norero haya sido un elemento imprescindible, porque ya habían todos estos insumos con anterioridad, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que más bien este tema de Norero ha destapado una cosa que se tenía ya que destapar, que era Vox Populi, que todos lo sabíamos y que nadie tenía la evidencia necesaria para proceder con una denuncia
o con una proclama ante los medios de comunicación. La corrupción en la función judicial. En todos los aspectos de la función judicial, en todo lado, encontraba y encuentra ustedes. Eso que han encontrado ahí en donde Norero, simplemente es eso, la comprobación de la corrupción de la función judicial. Porque si no, usted no se explicaba cómo es que un juez, por viejo que sea, tenga propiedades inmobiliarias enormes, varias casas, varias fincas, varios departamentos, varios carros de alta gama, ande pues con joyas de gran costo, con relojes asimismo de alta gama. No se explicaba, ¿no es cierto? No se explicaba. Doctor. Entonces ahora ya tenemos la explicación. Y hay un general de la policía que tiene en patrimonio 10 millones de dólares. Eso también debería... todo lado. En todo lado. En la policía, fíjense lo que se ha encontrado. Se ha encontrado y ahorita ya es público. Ya se sabe inclusive nombres. Ya se sabe inclusive nombres. Nombres inclusive de personas que gozan de buena salud jurídica. De eso, ¿no? Debería de preocuparse el gobierno, ¿no? Depurar la policía, las Fuerzas Armadas. Claro. Y exigirle, por ejemplo, al señor, así como se tiró contra el mundo sin apostar prueba alguna, exigirle pues al señor Ecuador de que diga cuáles son los narcogenerales y cuáles son las pruebas de las que dispone para afirmar tal cosa. ¿Dónde están las pruebas de estos equipos de fútbol, etcétera, etcétera? Tienen que exigirle. Y preocuparse juntamente con la policía y la fiscalía en investigar y obtener pruebas que lleven a la convicción de que tal o cual persona ha cometido tal o cual ilícito. Es necesario hacerlo. Doctor, quiero agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en directo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias al doctor Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral.